Buenos días, Hilchot Avodat Kochavim, las leyes de la idolatría, capítulo 3, halajá 1. Kol ha'oved Kochavim biretzono bezadon, chayav karet. Quien sirve a la idolatría voluntariamente como un acto consciente de rebeldía es pasible de karet. Karet significa extirpación espiritual. Ve'im hayu sham eidim ve'hatra'a niskal. Si hubo testigos que la advirtieron previamente y él persistió, es castigado con skila, lapidación. Ve'im avad bishgaga mevi korban chatat kevua. Si sirvió a la idolatría inadvertidamente, debe traer un sacrificio fijo por el pecado. Entonces aquí tenemos tres diferentes categorías. Hay uno que lo hizo por rebeldía y es caret, significa que puede morir más joven, pero eso es del cielo, porque en este caso no hubo advertencia, no hubo testigos. Pero si hubieran testigos y le advirtieron y hay todas las condiciones, entonces es quilá, lapidación. Y si fue sin querer, él tiene que traer un sacrificio. Halajá bet. Avodot harbe kavu ovde kochavim lechol tzelem vatzelem ulechol tzura v'tzura. Los gentiles establecieron distintos tipos de culto para cada ídolo o imagen en particular. Va'avodah zeh eino kavodah zeh. Y estos cultos no necesariamente se parecen entre sí, כגון peor she'avodato shepoer adam atzmo lo. Por ejemplo, peor, así se llama esa idolatría, es servido defecando delante de él. Después tienes otro que se llama Umerkulis, she'avodato sheyizrok lo avanim o yisakel milfanav avanim. Este Markulis, este otro idolatría, es servido arrojándole piedras o quitando piedras de delante de él. V'harbe avodot kigon elu tiknu l'sha'ar tzlamim. Y del mismo modo se instituyeron otros tipos de culto para otros ídolos. Dice, lefija hapoer atzmo lemarkulis o shezarak even lepeor patur. Por eso, si hace el servicio de uno, pero para el otro, por ejemplo, quien defeca delante de Markulis o arroja una piedra a peor, que no es el servicio de esa idolatría, está exento de la responsabilidad hasta que sirva al ídolo conforme al modo en que tradicionalmente se lo sirve, como está dicho, está escrito en el Pasuk, dice, Eja ya'avdu hagoyim, ha'ela et Eloheihem ve'ese ken gam ani. No sea que indagues acerca de sus dioses, diciendo, cómo servían estas naciones a sus dioses, yo haré lo mismo. Dice, por esto, interesante eso. Por eso, el tribunal debe conocer las formas de culto practicadas por los gentiles. ¿Por qué? Porque para saber cuál es el servicio y quién está obligado en el caso de hacerlo. Porque una idolatría es lapidado únicamente cuando sabemos que sirvió a la falsa deidad en modo en que tradicionalmente se la sirve. Entonces los jajamim, los sabios, sabían de esas idolatrías y cómo eran su servicio. Halajá Gimel 3 dice, Vazara shel avodot eilu chayotzo ben huma shekatuv v'lo tavdem. La advertencia que prohíbe tal servicio y otros similares es, dice el versículo, no los sirvan. Cuando se aplica lo anterior, con respecto a formas de servicio distintas de postrarse, sacrificar un animal, ofrecer un holocausto y derramar una libación. Quien realiza cualquiera de estos cuatro servicios a cualquier tipo de idolatría es pasible de castigo porque estos son más
genéricos a todos los diferentes idolatrías. No es particular de una idolatría. Aun cuando ese no sea su modo habitual de servicio. ¿Cómo se ejemplifica eso? Esto dice, quien derrama una libación ante Peor o sacrifica un animal para Malkulis es responsable, como está dicho, quien ofrezca sacrificio a cualquier dios, excepto a Hashem solamente, será condenado a muerte. Entonces hay los servicios que son muy particulares de una avodah zará. Estos servicios es solo cuando uno sirve a esa idolatría, pero si sirve lo de otro no es pasible de castigo. Pero los 4 servicios que mencionamos antes, que es postrarse, sacrificar un animal, ofrecer un holocausto o derramar una libación, estos 4, no importa si es el servicio o no es el servicio, una vez que alguien hace cualquiera de estos frente a una idolatría cualquiera, ya es pasible del castigo. La responsabilidad por las otras formas de servicio se deriva del siguiente razonamiento. El sacrificio estaba incluido dentro de la categoría general de servicios prohibidos por la idolatría. ¿Por qué fue mencionado explícitamente? Para enseñarnos lo siguiente. El sacrificio es un servicio característico de servicio a Dios, y quien sacrifica a la idolatría es pasable de lapidación. En otras palabras, aquí, como estos servicios son, la Torah dice que son para Hashem, quien hace esto para otra idolatría ya es castigado. Por eso decimos, del mismo modo, respecto a cualquier servicio que sea distintivo del servicio a Dios, si una persona lo realiza en culto a otros dioses, es responsable. Por una razón similar está dicho, no te postrarás ante otro Dios, para enseñarnos que uno es responsable por postrarse ante otra deidad, incluso cuando ese no es su modo habitual de servicio. Lo mismo se aplica a quien ofrece un holocausto o derrama una libación. Rociar la sangre se considera equivalente a derramar una libación. Entonces, de cierta manera, es una quinta, no es aparte, porque es incluido en derramar una libación, pero es otro servicio que es rociar la sangre. Halajá 4 dice, Safat la tzoa o shenisach la avit shomer raglayim chayav. Incluso si uno derrama excremento delante de ella o vierte una libación de orina desde un recipiente delante de ella, es responsable. Obviamente hoy en día esto suena muy lejos y extraño para nosotros, pero en otras épocas, evidentemente estos tipos de servicios eran común. Si uno sacrifica un saltamontes delante de ella, no es responsable a menos que ese sea el modo habitual de servicio de esa deidad. Asimismo, si uno sacrifica para ella un animal al que le falta un miembro, no es responsable a menos que ese sea el modo de servicio de esa deidad. En otras palabras, que las cosas que no fueran kasher o pasable para un sacrificio, si lo haces para otro, entonces para otro deidad, entonces no es castigado, porque esto no es válido para nosotros. Entonces la base es, si es válido para servir a Hashem, entonces no importa que sea el servicio del otro. Al hacerlo para otro ya eres castigado. Pero si para nosotros no sirve, entonces al menos de que eso sea la forma específica de servir a esa idolatría, pues no es castigado. Y como ese ejemplo, un animal que le falta un miembro, entonces no es un sacrificio kasher para nosotros, entonces no es responsable. Las siguientes reglas se aplican cuando una idolatría es servida golpeando con un bastón delante de ella.
Si uno rompe un bastón delante de ella, es responsable por idolatría y la deidad queda prohibida. Si uno arroja un bastón delante de ella, es responsable, pero la deidad no queda prohibida, porque arrojar un bastón no se considera equivalente a rociar sangre. El bastón permanece tal como estaba, mientras que la sangre se esparce en distintas direcciones. Una persona que acepta cualquiera de las falsas deidades como Dios es pasible de lapidación. Dice el Rambam, incluso quien levanta un ladrillo y dice, tú eres mi Dios o algo similar, es responsable. Aunque se retracte mientras aún está hablando, su retractación no tiene validez y debe ser lapidado. Entonces vemos que hay leyes muy estrictas cuando se trata de idolatría. Halajá 5. העובד עבודת כוכבים כדרכה, ואפילו עשה דרך ביזיון, חייב quien sirva a una falsa deidad conforme a su modo habitual de servicio, incluso si lo hace de manera burlona, es responsable. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? הפוער עצמו לפאור כדי לבזותו, או זרק אבן למרקוליס כדי לבזותו, הואיל ועבודתו בכך, חייב ומביא קורבן על שגיגתו. Si una persona defeca delante de Peor para despreciarlo o arroja una piedra a Marculis para despreciarlo, dado que ese es su modo de servicio, la persona es responsable y debe traer un sacrificio para expiar su transgresión inadvertida. Halajá 6 dice, העובד עבודת כוכבים מאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר. Las siguientes reglas se aplican cuando una persona sirve a una falsa deidad por amor, es decir, porque le agrada la imagen ya que su culto le parece atractivo, o cuando la sirve por temor, es decir, porque teme que le pueda causar daño, como los idólatras temen a sus deidades considerándolas fuentes de beneficio o perjuicio. Hay que entender de que, como mencioné antes, en una época la idolatría fue muy, muy popular y muy de moda, y la Torá menciona muchísimas veces y nos advierte acerca de esto. En una época se quitó ese deseo del hombre, así del nivel que estaba antes, y por eso nosotros no lo entendemos, pero se puede entender de estas leyes, desde eso era algo muy común y una práctica de las masas, ¿no? de la gente. Si la acepta como Dios, es pasible de lapidación. Si la sirve por amor o por temor, ya sea conforme a su modo habitual de servicio o mediante uno de los 4 servicios mencionados anteriormente, no es responsable. Quien abraza una falsa deidad, la besa, barre delante de ella, limpia delante de ella, la lava, la unge, la viste, muestra alguna forma de cariño y respeto ante esa idolatría, le coloca calzado o realiza cualquier otro acto similar de reverencia, transgrede un mandamiento negativo, como está dicho, no los sirvan. Tales actos también constituyen servicio, aunque no estás sirviendo como tal, pero estás mostrando ese honor, esta reverencia. Sin embargo, el transgresor no recibe azotes porque estos servicios no fueron mencionados explícitamente en la Torá. Si uno de los actos mencionados era el modo habitual de servicio de esa deidad en particular y la persona lo realizó como un acto de culto, entonces en este caso es pasible de ejecución. הלכה ז' ישב לו קוץ ברגלו לפני עבודת כוכבים, לא ישוח ויתלנו. Si una astilla se clava en el pie de una persona delante de un ídolo,
no debe inclinarse para retirarla, porque parecería que está postrando ante el ídolo, sino que debe hacer, nitpazrula ma'ot befanea, lo yashuach vitlem. Si el dinero de una persona se dispersa delante de un ídolo, no debe inclinarse para recogerlo, porque parecería que está postrando ante el ídolo. En lugar de ello, debe sentarse y luego recogerlo. Debe sentarse, o sea, hacer como una forma clara que indica que no está inclinándose ante el ídolo. Dice Halakha Het, Partzufot hamekalchot mayim bifnei avodat kochavim, lo yaniach piv al piem v'yishtem, mipnei shenira kemenashek lavodat kochavim. Una persona no debe poner su boca sobre la boca de una estatua que sirve como fuente y que está ubicada delante de una falsa deidad para beber, porque parecería que está besando al ídolo. A veces me imagino que hacían esos bebederos con algún tipo de imagen. ¿Para qué? Para que la persona de esa manera sirva a la idolatría, aunque no es su intención. Entonces hay que cuidarse de esto también. Halajá 9. Dice, העושה עבודת כוכבים לעצמו, אף על פי שלא עשה בידו ולא עבדה, לוקה. Quien hace que se le confeccione una falsa deidad para sí mismo, aunque él no lo haya fabricado personalmente, ni la haya servido, recibe azotes. Como está dicho, no te harás imagen de ninguna representación. Asimismo, quien fabrica efectivamente una falsa deidad para otros, incluso para idólatras, recibe azotes, como está dicho, no se hagan dioses de fundición. Por lo tanto, quien fabrica efectivamente una falsa deidad para sí mismo recibe 2 series de azotes. Ok. Halajá, faltan 2, ¿sí? Halajá 10. Dice, Asur lasot tzurot lenoi, ואף על פי שאין עבודת כוכבים, שנאמר לא תעשון איתי, כלומר צורות של כסף וזהב שאינם אלא לנוי, כדי שלא ייטו בהם הטועים וידמו שהם לעבודת כוכבים. Está prohibido hacer imágenes con fines decorativos, aunque no representan falsos deidades, como está dicho, no hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Esto se refiere incluso a imágenes de oro y plata destinadas únicamente a decoración, no sea que otros se equivoquen y las consideren deidades. Está prohibido hacer imágenes decorativas de forma humana. Por lo tanto, está prohibido hacer figuras humanas de madera, cemento o piedra. Dice, esta prohibición se aplica cuando la imagen es en relieve. Por ejemplo, esculturas o figuras hechas en un vestíbulo y similares. Quien hace tal imagen recibe azotes. En cambio, está permitido hacer imágenes humanas grabadas o pintadas. Por ejemplo, retratos ya sea en madera o en piedra o imágenes tejidas en tapices. En otras palabras, claro que no lo puedes hacer por fines idólatras, pero aquí no estamos hablando de esto. Estamos hablando que a alguien le gusta tener, no sé, una cosa, un busto de algo, de una, ¿entiendes? Si es con intenciones de idolatría, no puedes de ninguna manera, en ningún sitio, de ninguna forma. Pero aquí estamos hablando de alguien que en verdad no es su intención. Su intención es simplemente le gusta, ¿no? Le gusta tener esa. Entonces ahí te dice la distinción. El último halajá dice así. טבעת שיש עליה חותם, שהוא צורת אדם, אם הייתה הצורה בולטת, אסור להניחה, ומותר לחתום בה, ואם הייתה הצורה שוקעת, מותר להניחה, ואסור לחתום בה, מפני שהנחתם תיעשה בו הצורה הבולטת. Las siguientes reglas se aplican respecto a un anillo de sello que lleva una imagen humana. Dice, si la imagen es en relieve, está prohibido llevarlo puesto, pero está permitido usarlo como sello.
si la imagen es una impresión hundida, está permitido llevarlo puesto, pero está prohibido usarlo como un sello, porque cuando lo vas a sellar, porque al sellar creará una imagen en relieve. Y ese es el problema. Obviamente, como es un sello y uno lo necesita, lo puede tener, pero no lo puede llevar puesto. Asimismo, está prohibido hacer una imagen del sol, de la luna, de las estrellas, de las constelaciones o de los ángeles, como está dicho, no hagan conmigo dioses de plata. Es decir, no hagan imágenes de aquellos que están conmigo, es decir, mis servidores, aquellos que ministran delante de mí en lo alto. En el primer capítulo de Avodat Kochavim, el Rambam explicó cómo inició todo el error de la idolatría, cómo la gente llegó a servir a piedras. Y explicó que en la primera generación, que era de Enosh, el nieto de Adam Harishon, al principio decían que eso era la voluntad de Dios, de servir a aquellos que Él honró, como las constelaciones, el sol, las estrellas. Y de ahí fueron cada vez quitando un poco de esa idea y terminaron haciendo templos y imágenes y se olvidaron completamente de Dios. En otras palabras, estos cuerpos celestiales son, cuando uno los trata de una forma incorrecta, es el inicio de toda Avodah Zarah, de toda la idolatría. Está prohibido, es decir, por eso está escrito, dice, no hagan conmigo dioses de plata, es decir, no hagan imágenes de aquellos que están conmigo, es decir, mis servidores, aquellos que ministran delante de mí en lo alto. Esta prohibición se aplica incluso a dibujos en tablillas. En tablillas. Las imágenes de animales y otros seres vivos, con excepción del ser humano, y asimismo las imágenes de árboles, hierbas y similares pueden hacerse, incluso si son en relieve. Con esto terminamos el capítulo 3. Capítulo 3.